de hace 5 años cuando ustedes vinieron, yo me imagino que estaríamos como en la versión, quién sabe, 20, no sé, 10. Entonces, vamos a mirar esto que ustedes ven acá. Esto es una gráfica PerTrim, que es una aplicación desarrollada por Quick de el desempeño por percentiles. PerTrim se llama por las iniciales de performance per percentil, TRI porque tiene 3P. Y esta son los gráficos de sigmometría, y esto es el ciclo de MAIC de 6 sigma. Ok, entonces, ¿será que conseguimos el para darle? Entonces yo los invito a que nos vayamos al índice, a ver qué es lo que vamos a ver nosotros en este curso. En el índice, entonces tenemos que, vamos a hablar en el capítulo 1 de errores en el laboratorio clínico. Obviamente esto está concentrado hacia la fase analítica, ¿sí? Del capítulo 2 en adelante nos centramos en la fase analítica, pero a veces pierde uno la visión cuando está metido en esta parte de los materiales de control de calidad y se centra uno mucho en la fase analítica, pero realmente los errores en el laboratorio clínico empiezan desde la fase preanalítica y terminan en la fase posanalítica. Entonces, para darnos el marco, ¿cierto? Y entender que la fase analítica es realmente solamente una parte de todas las fases que tienen que ver con la generación de un resultado de una medición, pues entonces por eso en el capítulo 1 vamos a hacer conciencia de estas 5 fases que reporta hoy la literatura, que son el ciclo completo de las fases del laboratorio clínico. En el capítulo 2 vamos a hablar de límites analíticos de desempeño. Y dentro de los límites analíticos de desempeño, variabilidad biológica es apenas una parte. En un discurso de hace 5 años podría ser que nosotros nos centráramos mucho en variabilidad biológica. Hoy en día todos los datos de variabilidad biológica están muy reevaluados, porque se han encontrado que muchos datos de los publicados en la página de la Sociedad Española de Química Clínica y cuyas tablas están acá, ¿cierto? Cuyas tablas nosotros aquí hemos resumido al final del libro. Al final del libro están las tablas de límites analíticos de desempeño, sacados los datos de variabilidad biológica intraindividual e interindividual en la página 367. Y luego voy a pedir que vayamos marcando pero creo que no hemos traído flags, ¿no? ¿O sí? Sí, acá. No, flags para marcar. Entonces, porque como nos vamos a ir hablando de varios, yo creo que necesitamos más. Yo necesito uno. Entonces, esas tablitas, pues vamos a ir muchas veces, entonces márquenlo ahí con un flagcito para cuando tengamos que ir. Entonces, variabilidad biológica hoy en día, esos datos que aparecen en la página de la Sociedad Española de Química Clínica hoy en día son muy discutidos. Nosotros claramente hemos movido los laboratorios a los que asistimos a otros límites analíticos de desempeño. Hay laboratorios que ya no usan variabilidad biológica como límites analíticos de desempeño. Nos gusta mucho ReLIVAC, los límites generados por ReLIVAC que los vamos a ver. CLIA, acá algunos usan CLIA, pero muy poquitos laboratorios y para muy pocos analitos. Pero nosotros apoyamos mucho el límite analítico del estado del arte por percentiles, que es una propuesta del doctor Javier Fuentes, que nosotros hemos comprado completamente y que vamos a desglosar acá. Hay otras fuentes de límites analíticos de desempeño, ¿cierto? Del RCPA, que es el Royal College Pathology del Reino Unido, muchísimos otros, los australianos también. En Estados Unidos hay varias organizaciones que han generado límites analíticos de desempeño, y uno podría decir que hay por lo menos un abanico de unas 15 posibilidades para determinar cuál es el límite analítico del desempeño de cada una de las magnitudes que se miden en el laboratorio clínico. Entonces, este capítulo habla de eso. Obviamente empezaremos acá a revisar qué es el error analítico, a qué es que le voy a fijar el límite, y entonces hablaremos del error sistemático, del error aleatorio, del error sistemático crítico, del error aleatorio crítico,
vamos a hablar acá también de esta herramienta que es el porcentaje del Root Mean Square Deviation, que es una herramienta que es el porcentaje de desviación de la raíz media cuadrática. Esta es una herramienta estadística que se inventaron los alemanes cuando generaron las últimas guías de Rilivan. A mí personalmente me gusta mucho esta herramienta estadística. Las siglas RMSD son de las palabras en inglés de Root Mean Square Deviation. Me gusta mucho, lo recomendamos mucho, no lo estamos usando tanto porque realmente ellos lo usaron fue para calcular sus límites analíticos de desempeño. Entonces lo que hace la gente es que sencillamente se centra en el límite, pero no mira de dónde salió. Aquí en estas tablas que nosotros tenemos al final del libro, en la página 363, en estas tablas ustedes van a observar que adicional los colorcitos corresponden a los límites analíticos derivados de variabilidad biológica, especificaciones mínimas, deseables, óptimas, pero también tenemos una columna para los límites analíticos derivados de Rilivan. Como pueden observar, obviamente, la cantidad de magnitudes que tenemos para límites analíticos por Rilivan son mucho menos que las que tenemos por variabilidad biológica. Ok. Entonces, en el capítulo 3 nos centramos en variabilidad biológica porque nosotros le damos mucha importancia a variabilidad biológica, no tanto por el límite analítico de desempeño, sino por otras herramientas que se pueden generar a partir de ellas, ¿no? Como el valor de referencia de cambio. El valor de referencia de cambio todavía no lo utilizamos mucho acá en los laboratorios del país, pero sí estamos empeñados, queremos que la gente lo utilice. La diferencia máxima aceptable entre métodos es una herramienta que está propuesta en el libro del Dr. Callum Fraser. Sin embargo, nosotros les vamos a compartir cuál ha sido nuestra experiencia de años calculando el DMA. Finalmente tuvimos que llegar a otra herramienta porque prácticamente el DMA es muy exigente. Pudiera ser porque como es obviamente derivado del dato de variabilidad biológica, si el dato de variabilidad biológica está errado, entonces pues puede generar una falsa diferencia máxima aceptable entre métodos. Les vamos a compartir lo que nosotros hemos obtenido. En el capítulo 4 nos vamos a centrar en lo que es 6 sigma y sigmometría analítica, haciendo énfasis en que 6 sigma es un sistema de gestión de calidad que tiene el ciclo de M, A y C característico: definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Entonces es un sistema de gestión de calidad, como yo podría decir ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad, como Lean es un sistema de gestión de calidad, como el TQM, Total Quality Management de hace 20 años, esto es un sistema de gestión de calidad. 6 sigma es un sistema de gestión de calidad más que una herramienta estadística. Entonces a veces nosotros confundimos qué es 6 sigma con qué es la métrica sigma, ¿cierto? Yo puedo calcular la métrica sigma, pero no tener implementado un sistema 6 sigma, ¿cierto? Implementar un sistema de gestión de calidad 6 sigma es mucho más que calcular la métrica sigma. A veces uno escucha en los audios que es que aquí aplicamos 6 sigma y uno va a ver y realmente lo que hacen es que calculan la métrica sigma. O sea, la métrica sigma es una herramienta estadística, como decir la varianza, el coeficiente de variación, que yo meto los datos a una calculadora, a una hoja en Excel, a un software especializado y me genera un número. Es una herramienta estadística. Pero obviamente tiene que ver con 6 sigma, claro que tiene que ver con 6 sigma, porque obviamente 6 sigma está basado en eso, ¿cierto? En la escala sigma, en eso se parecen, ¿no? Entonces, sigmometría analítica es la forma de, estaría aquí en la parte de medición, ¿cierto? ¿Cómo medimos? En una escala 6 sigma, no es una escala de porcentaje, sino en una escala 6 sigma. Ok, eso es el capítulo 4 que vamos a mirar. Vamos a mirar los reportes de sigmometría. En el capítulo 5 nosotros vamos a hablar, esta parte está muy larga en el índice, pero realmente es muy corta, porque nosotros ya no recomendamos las reglas de Westcott. La mayoría de los laboratorios que nosotros atendemos no usan reglas de Westcott, no las recomendamos. De hecho, estamos con un laboratorio haciendo un ejercicio interesante, difícil, ¿cierto?
pero generando los protocolos estadísticos que son las reglas de Westgard, pero eso no es tan fácil, ¿cierto? Y nosotros ya no recomendamos usar las reglas de Westgard porque lo que recomendamos es que los laboratorios utilicen gráficas integradas de control de calidad, en donde si yo pongo mi gráfica de Lebigeni dentro de una gráfica de error total, yo ya no necesito utilizar reglas de Westgard. Las vamos a mencionar casi que como por cultura general, ¿cierto? Pero no porque pensemos que esta es la herramienta realmente, se vuelve muy confuso y o sea, hay muchas desventajas. De hecho, yo hice una conferencia hace como unos 2 años que decía desventajas de utilizar las reglas de Westgard en el laboratorio clínico. Tiene más desventajas, diría yo, que ventajas. En el capítulo 6 vamos a hablar de herramientas estadísticas fundamentales para control de calidad. Entonces, realmente es posible que estemos viendo alguna cosa y nos saltemos acá para ver algunas herramientas estadísticas fundamentales, ¿cierto? Que son necesarias, porque obviamente uno necesita hacer cálculos, entonces recordar un poco cómo se calcula la media, la desviación estándar, cómo se da la exclusión de valores atípicos, la exclusión por percentiles, la prueba de Dickson, cómo calculo límites de control, cómo calculo algunos límites como el índice de desviación estándar, el Z-score, el índice del coeficiente de variación, que es este CBR, el Coefficient Variation Ratio, y cómo construyo gráficas de control de calidad. A mí me encantan las gráficas porque de un golpe de vista uno tiene una visión general. Los laboratorios hoy en día tienen la situación de que, por lo menos aquí en Colombia, ¿cierto? De repente en Venezuela todavía no se ha visto, pero acá tenemos los megalaboratorios que son centros de referencia para muchos otros laboratorios en donde están procesando 5.000 muestras al día. Entonces se convierten en una fábrica de producción de resultados de mediciones, y entonces cada vez el tiempo es menos y un laboratorio que hace 400 pruebas, analizar numéricamente es cada vez más difícil. Entonces cada vez los laboratorios, por lo menos de esos grandes volúmenes, necesitan de herramientas gráficas que de un golpe de vista le permitan ubicar y tener una idea general de cuál es el desempeño, y si quieren en detalle ya se pueden ir a los números y a un análisis más profundo. Entonces vamos a ver este tipo de gráficas. Y en el capítulo 7 entonces tenemos el material de control de calidad. ¿Cómo debe ser el material de control de calidad? Aquí vamos a hablar de esa correlación que debe existir entre los niveles de decisión clínica y los niveles críticos que tiene una prueba, una magnitud, con la correlación de la concentración del material de control de calidad. A veces el laboratorio usa más material de lo que debería usar, ¿no? Y controla porque sí, ¿cierto? No porque sea consciente que tiene que estar controlando el desempeño de la prueba en este nivel de decisión, y de repente deja de controlar niveles de decisión importantes o niveles críticos importantes por desconocimiento. Entonces, estos 7 capítulos son lo que vamos a trabajar estos 3 días. Es posible que hoy nos toque quedarnos un poquito más, porque vamos un poquito atrasados. Es posible que hoy nos toque quedarnos un poquito más. Ok, entonces, ese es el índice de lo que vamos a trabajar. Vamos a irnos a la introducción. Entonces, para sensibilizarnos. Bueno, entonces la introducción dice, ¿no? Si bien los laboratorios clínicos se preocupan cada vez por adquirir certificaciones como ISO 9001-2008, ¿cierto? Versión 2008, que es la certificación que más tienen los laboratorios clínicos en Colombia. En Colombia hay un gran número de laboratorios clínicos certificados ISO 9001. ISO 9001, esta certificación tiene una característica, y es que es general, que si bien se puede certificar una fábrica de zapatos, también se puede certificar ISO 9001 un laboratorio clínico. Entonces aparece después la acreditación ISO 15189 desde el 2003, recuerdo, ¿cierto? Y la segunda versión en el 2007, pero aún la acreditación ISO 15189 no es tan popular. En países incluso muy desarrollados como Estados Unidos hay muy pocos laboratorios acreditados ISO
y 15189. En España hay muy pocos laboratorios acreditados ISO 15189. ¿En dónde hay muchos en este momento? En Francia. En Francia hay muchos, pero porque por legislación, más o menos en el 2009 en Francia, se hizo mandatorio que los laboratorios se tenían que acreditar, que tenían un nivel estándar de acreditación, y lo que escogió Francia en ese momento fue ISO 15189. En Estados Unidos, ¿por qué no hay tantos laboratorios acreditados ISO 15189? Porque los estadounidenses tienen el Colegio Americano de Patólogos, que es mucho más estricto técnicamente que un ISO 15189 y con muchísimos más años. Entonces a los laboratorios estadounidenses no les interesa tanto, ¿cierto? Si ya tienen una acreditación CAP, hacer una acreditación ISO 15189. De hecho, el Colegio Americano de Patólogos está en este momento, no sé si ya lo está haciendo, pero el año pasado estaba en eso, que el CAP iba a acreditar también ISO 15189, porque realmente quien tenga una acreditación CAP realmente puede tener una acreditación ISO 15189. El CAP estaba en eso, de buscar que a sus laboratorios acreditados CAP otorgarle también la acreditación ISO 15189. Pero bueno, ahí nosotros podemos tener que realmente los laboratorios, por lo menos esa sí es la tendencia en Colombia, ¿cierto? Los laboratorios buscan algún estándar, una certificación, algo que los diferencie, ¿cierto? Algo que los diferencie de los otros. Y acreditaciones locales. En Colombia tenemos una acreditación local que es del Ministerio de Protección Social. Nosotros no tenemos Ministerio de Salud, ese lo perdimos hace unos años y se unió con el Ministerio de Trabajo y ahora está el Ministerio de Protección Social. Entonces el Ministerio de Protección Social sacó la resolución 1445 del 2006, y sacó unos estándares de acreditación. Esos estándares de acreditación no son técnicos, ¿cierto? Están muy direccionados al respeto por el paciente, a los derechos del paciente, lo cual es muy válido, ¿cierto? Pero el componente técnico no es muy grande. Esta acreditación local de la resolución 1445 está dirigida a las entidades de salud. Entonces la resolución 1445 que nosotros tenemos está muy dirigida a las entidades de salud como tal. Entonces no hay, creo que hay un laboratorio en Colombia que se haya acreditado 1445 solito. Se acredita la organización completa, como la Fundación Valle del Lili, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, y dentro de la institución de salud está el laboratorio, entonces como que por ente queda ahí. Es como la Joint Commission, ¿cierto? Que es una acreditación para organizaciones de salud. Entonces obviamente van y revisan obviamente al laboratorio, pero sin tanto énfasis, ¿no? Distinto de la ISO 15189, que es específica del laboratorio clínico. Ok, esto es real, ¿no? Los laboratorios se preocupan por eso, ¿sí? en alguna medida y en un país o en una región más que nosotros. Aquí en Colombia nosotros también tenemos regiones en donde se preocupan más. Los laboratorios clínicos en Medellín, por ejemplo, fueron pioneros en la certificación ISO 9001, después le siguió Bogotá y yo diría que después le siguió Cali y después Bucaramanga, ¿no? O sea, también tenemos más, regionalmente también tenemos como sectores en donde se ve más la preocupación por distinguirse de los otros, ¿cierto? Y buscar un nivel de competitividad mayor, ¿no? Sin embargo, estas certificaciones o acreditaciones muchas veces no son suficientes para garantizar la calidad de los resultados de las mediciones. Y si bien sí permiten mejorar en procesos administrativos y logísticos en el laboratorio clínico, los resultados de las mediciones podrían aún no ser clínicamente útiles, ¿no? Nosotros podríamos tener esa situación, un laboratorio acreditado CAP, un laboratorio acreditado por nuestra resolución 1445 y el resultado de la medición no ser clínicamente útil. Esa realidad la podemos tener ahí, ¿cierto? Nosotros en Colombia solamente tenemos 3 laboratorios acreditados con el Colegio Americano de Patólogos, y uno de estos directores me decía, pues claro que puede uno, así sea uno acreditado CAP, puede uno entregar resultados que no sean clínicamente útiles, ¿no? Todavía existe ese riesgo, ¿no? Entonces, independiente acá, aquí tenemos que creer que independientemente de que se cumpla o no con la legislación vigente,
porque usualmente la legislación vigente tiene unos estándares muy bajitos. Acá también era así. Nosotros nos reímos en este momento por la resolución 1043, que ya se me olvidó qué año es, como el 2007. 2006. Antes la legislación para habilitación de los laboratorios clínicos era más exigente. En esta, cuando salió la 1043 en el 2003, bajaron los estándares. La explicación que daban las organizaciones, la entidad que generó el estándar de habilitación, era que tenían que cubrir más laboratorios clínicos y que había muchos laboratorios clínicos que no iban a poder cumplir con eso. Entonces se bajaron los niveles. En general, cuando uno mira cuáles son los requisitos legales, la legislación vigente, en general, esos requisitos son bajos. Uno lo entiende, ¿cierto? Porque de repente hay laboratorios a donde sería imposible pedirle algunas cosas, laboratorios que quedan en zonas muy pequeñas, en zonas de difícil acceso, y entonces lo que dicen las organizaciones que crean estos estándares es que no pueden ser tan exigentes porque si no también quedaría descubierta una zona del país, ¿no? Esos son los argumentos, ¿no? Hay que ver si eso es válido o no. El caso concreto es que tener herramientas de calidad, pues no está directamente correlacionado con la legislación, porque si fuera por la legislación, pues uno tendría que hacer muy poquito control de calidad, porque los estándares no son muy exigentes, ¿cierto? No, pues de hecho aquí en Colombia creo que dice que tienen que tener un control de calidad externo, pero en ninguna parte dice que tienen que tener un control de calidad externo, pero interno creo que no. Interno sí, pero no dice qué tipo de control interno, si de equipo, no hay mucho, ¿cierto? Y si se salió, no dice cómo fijar límites, o sea, no dice con qué me comparo, o sea, no es por el tipo de legislación definitivamente que se debe buscar hacer control de calidad. Definitivamente si uno lo hace por cumplir con la legislación, no hay necesidad de hacer tanta cosa, ¿cierto? No hay necesidad de hacer tanta cosa. Entonces, tenemos que pensar que lo que uno lo tiene que hacer realmente, el objetivo de hacer riguroso el control de calidad, el aseguramiento de la calidad, tener un sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico, es para garantizar la utilidad clínica de los resultados de las mediciones. Es para que cuando yo haga una medición de colesterol o de creatinina o de ácido úrico o de lo que sea, ¿cierto?, ese resultado realmente tenga la utilidad clínica para lo cual fue requerido. ¿Qué significa que tenga la utilidad clínica? Que realmente le sirva al clínico, al médico, ¿cierto? Le sirva para tomar una decisión, que le ayude a tomar una decisión, no que lo confunda. Porque si el resultado de la medición está errado, si en lugar de que la creatinina me salga en 2,5, voy a decir que está en 2, de eso puede depender muchas circunstancias de vida para un ser humano, Entonces, que sea una unidad, 0,5 unidades, eso tiene un trasfondo enorme. Mi mamá estuvo hospitalizada en este último mes y entonces el indicador para que si podían darle de alta era la creatinina, porque se hospitalizó por una infección urinaria, era la creatinina. Yo decía, bueno, ¿y esto qué es, cierto? Entonces, no tenía que estar normal, ¿cierto? No tenía que estar normal, porque no vamos a esperar a que esté normal. Si empieza a disminuir la creatinina, significa que el antibiótico está haciendo un buen efecto. Empezó con 2,5 cuando ingresó a la hospitalización, y entonces lo que queríamos ver era, ¿está disminuyendo la creatinina? Pues claramente, si el laboratorio, cuando le dieron de alta, estaba en 1,9, no estaba dentro de los valores normales todavía, porque no era momento de que el antibiótico hubiese hecho efecto. Pero si el laboratorio se equivoca y dice no 1,9, sino 2,3, el médico va a decir, no está evolucionando, no sale, y eso genera una cantidad de cosas para el paciente. Nosotros lo que tenemos que recordar en el laboratorio clínico es que cada vez que yo entrego la medición de un resultado, el resultado de una medición, perdón, pues eso tiene un impacto en la vida de un ser humano, ¿sí? O yo puedo estar dificultándole las cosas, retardándole un tratamiento,
generándole que se sobremedique, que le mantengan un antibiótico más tiempo del necesario, y en muchas circunstancias, ¿cierto?, podría significar tiempo de vida para un ser humano. Entonces, el control de calidad tiene que estar dirigido a que el laboratorio garantice que las mediciones que realiza son clínicamente útiles. Ese es el sentido del control de calidad. Todo el sistema de aseguramiento de la calidad que yo haga, todo el sistema de gestión de calidad que yo tenga en un laboratorio tiene que estar dirigido a eso, a que el resultado de la medición que yo realizo tiene que ser clínicamente útil, y que tenemos que entender que los errores existen, obviamente, porque errar no solamente es humano, el error no se puede eliminar ni siquiera en los sistemas automatizados. Pues por más sistema automatizado que sea, ¿cierto?, también tiene un error de medición. El error de medición cero no existe. Entonces, nosotros tenemos que calcular y determinar cuál es el error de medición aceptado y velar porque ese error de medición que esté en mi laboratorio yo no lo supere. Velar cómo, a través de un sistema de gestión de calidad, de un sistema de medición, de herramientas estadísticas, que de eso es que vamos a hablar en estos 3 días, ¿cierto? ¿Cómo es que yo, como profesional de laboratorio, voy a garantizar que realmente ese colesterol sea 198 y no 210? Que la creatinina sea 1,9 y no 2,3. ¿Cómo yo garantizo que realmente esa medición corresponda a lo que es? Hay analitos mucho más sensibles, obviamente, como la troponina I. Entonces yo digo, si la troponina I, el nivel de decisión clínica para algunas metodologías está en 0,04, yo digo que es 0,04, es decir, que si yo le reporto 0,033, eso puede significar que le digan al paciente váyase tranquilo para la casa, ¿cierto? 0,01 de error de medición puede implicar que le digan al paciente váyase tranquilo y a la cuadra de haber salido del hospital haga un infarto. Entonces, obviamente hay analitos que tienen un impacto en la decisión clínica mucho mayor. Los marcadores tumorales, ¿cierto? No es lo mismo que usted le digan que su glucosa está errada, que le digan que un CA125, un CA15-3 está normal, cuando realmente usted de pronto está haciendo un cáncer, y entonces le dicen no, está bien, y usted se va, y entonces el cáncer sigue evolucionando, y eso significa vida para un ser humano. Hay analitos que obviamente tienen mayor impacto y con las que se toman decisiones clínicas en forma impactante. Ahora, hay una cosa que también uno correlaciona con eso, y es que a veces el laboratorio clínico de urgencias en las noches, los fines de semana, es el menos controlado. Los procedimientos de la noche y del fin de semana son los menos controlados. Usualmente las bacteriólogas o los bioanalistas más juiciosos son los que están en el turno de día, que nosotros aquí decimos las mamás de los equipos, ¿cierto? Las mamás de las áreas, los que más responsables están. Y las de la noche, ¿cierto? Los de la noche, los del turno de fin de semana, de repente no se involucran nunca en las capacitaciones, ¿cierto? Van y son muy operativos, pero es ahí en donde mayor calidad debe tener la medición, el resultado de una medición, porque con ese resultado de urgencia es que se toman las decisiones inmediatamente. Ese no da espera, o sea, al paciente que llega el fin de semana, el domingo por la noche, el médico va a tomar decisiones con ese resultado de la medición inmediatamente. Ahí es cuando debería estar más controlado. Incluso uno ve, en forma un poco aterradora, que a veces los laboratorios clínicos controlan los sistemas de medición en el día, pero en la noche, en urgencias, en los fines de semana, no controlan, y es cuando más controlados deberían estar los sistemas de decisión, de medición deberían estar, porque es cuando mayor impacto va a tener en la decisión clínica sobre un paciente. Ahí no hay tiempo de equivocarse, ya le dio esto, entonces le genera una decisión clínica. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer para tener un control de calidad? ¿Cierto? Entre los primeros pasos que el laboratorio tiene que realizar está fijar criterios de calidad preanalíticos. Preanalíticos porque yo tengo que ser consciente, y les invito a que subrayen este preanalíticos, de fijar criterios de calidad preanalíticos. Así como nosotros vamos a fijar criterios de calidad analíticos, que yo voy a decir, yo no puedo
sacar el resultado de una medición de glucosa con 40% de error de medición. Yo tengo que tener un tope de error de medición. Yo no puedo sacar un resultado de una troponina ahí con 30% de error de medición. Yo tengo que tener un tope. Aceptamos porque tenemos que aceptar que el error de medición es real. Cuando el laboratorio clínico dice aquí no hay errores, ese me preocupa porque los errores son reales. Y así como vamos a ver en uno de los documentos que vamos a revisar en el capítulo 1, Errar es humano es una publicación que se realizó basada en un estudio en Estados Unidos hace no me acuerdo cuántos años. Está en la bibliografía, busquemos a ver cuál es en la página 21. Errar es humano. ¿Puedes ir ahí a la página 21, Ronnie? Sí, 99. La referencia 3. La referencia 3. Linda Cole, ¿cierto? To err is human. Este documento, lo podemos subir un poquito. Este documento del Instituto de Medicina, de la Academia Nacional del Instituto de Medicina de Estados Unidos, fue publicado en 1999 y es muy referenciado, ¿cierto? Podemos ver ahora algunas partes de este documento, porque dice: errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro. Y en este documento se describe una cantidad de cosas impactantes en el sistema de salud de los Estados Unidos, ¿no? Nadie más lo ha hecho, ¿cierto? No hay otro país, no es que en Colombia no hayan errores, sino que es que no se investigan, no se documentan, no se reportan, ¿sí? No va uno a pensar que es que aquí, porque no tenemos una publicación, es que aquí no erramos, no. Si se reportan y se han publicado estos errores del sistema de salud de Estados Unidos, uno dice: ¿cómo era aquí, cierto? ¿Cómo era en otros países que tienen menos control y están menos legislados, ¿no? Entonces, errar no solamente es humano, los sistemas de medición también generan errores de medición. Llámese Hitachi, que ya está saliendo del mercado, Modular, que también está saliendo del mercado, Cobas, Architect, Vitros, Synchron, o sea, llámese como se llame, los sistemas de medición también generan errores de medición. Tenemos que empezar por aceptar eso, porque si yo no acepto que tengo un error de medición, nunca voy a hacer nada siquiera para medir el error de medición. Cuando uno tiene que corregir algo, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que está equivocado, ¿no? Nosotros teníamos un compañero, ¿cierto? Que uno le decía: ¿y tú por qué no tomas clases de inglés? Y pues que yo sé inglés, ¿cierto? Y entonces él vivía convencido que él sabía mucho inglés. Entonces por eso ni siquiera se tomaba el trabajo de estudiar inglés, porque pensaba que él sabía mucho inglés. No era verdad, ¿no? Si uno no reconoce que tiene falencias y que uno tiene errores, pues nunca siquiera va a empezar algo para medir o controlar el error, ¿sí? Entonces tenemos que empezar, nos devolvemos a la página de la introducción, por favor. Tenemos que empezar por reconocer eso, ¿cierto? Que los sistemas de medición tienen errores de medición y que los sistemas de medición tienen sesgos, que de repente, ¿cierto? Así este diagnóstico del mismo sistema, y puede ser con el mismo lote de reactivos, de repente usted empezó a darle el 30-40% por debajo por alguna razón, ¿cierto? O le empezó a dar un valor por arriba, porque los sistemas de medición son dinámicos, no son estáticos. No es de que yo contraté con un Architect, con un Vitros, con un sistema de medición, y entonces ya, lo instalaron, quedó ya, y para la vida entera ya va a ser la medición perfecta, adecuada, con este mismo error de medición. No, los sistemas de medición son dinámicos. Como esos sistemas de medición son dinámicos y los operarios de esos sistemas de medición también tienen diferentes niveles de entrenamiento y también se equivocan, por eso esos sistemas de medición tienen que estar controlados. Pero no solamente el sistema de medición, sino que en toda esa fase preanalítica que todavía no se involucra el sistema de medición, yo tengo que definir una calidad
preanalítica. Entonces, en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos una situación aquí en Colombia, y es que nosotros acá tenemos megalaboratorios. Entonces tenemos, por ejemplo, un laboratorio que tiene una institución que tiene 20 tomas de muestras, pero todas esas muestras se procesan solamente en un laboratorio. Entonces eso hace que las muestras se tomen en un momento, ¿cierto? Tengan que transportarse hasta un sitio, a veces no se procesan el mismo día en que se toma la muestra, a veces se procesan 8 días después, porque los laboratorios de referencia entonces tienen unas programaciones, no todos los días hacen mediciones de 17-hidroxiprogesterona, no todos los días hacen mediciones de aldosterona, y a veces cuando yo voy a cuantificar la aldosterona que hay en esa muestra, ahí ya no hay, porque ya la estabilidad del analito se perdió, ¿sí? Nosotros hicimos recientemente un trabajo aquí en Bogotá, que está bien que se lo compartamos acá, y es que establecimos de varias fuentes de referencia la estabilidad de las magnitudes, orientadas obviamente por un primer documento del doctor Javier Fuentes y alimentado con otros documentos también. Entonces generamos una tabla que estoy recordando que no la hemos incluido acá, pero que las vamos a incluir, y es la estabilidad de las magnitudes, porque muchas veces entonces al laboratorio llega que me cuantifique esto, pero la muestra la tomaron hace 8 días y el analito era estable 3 días, ¿no? O el analito era estable 7 días, pero a menos 20 grados, y no lo congelaron, sino que estuvo refrigerado. Por eso entonces, esta parte está, si las herramientas de calidad analítica, uno puede decir que están vírgenes en muchas partes, ¿no? Y aún en Colombia, porque claro, nosotros nos preciamos de que en Colombia tenemos un nivel de laboratorio clínico importante, pero no vamos a decir que es en los 4.500 laboratorios. Alguna vez en México me decían, yo presentaba algunas cosas de laboratorios que nosotros atendemos directamente en Quick, decía, pero así trabajan todos los laboratorios clínicos en Colombia. Pues no, obviamente que no, ¿cierto? En Colombia tenemos alrededor de 4.500 laboratorios clínicos, pero se dividen entre baja, mediana y alta complejidad. Nosotros en Quick trabajamos principalmente con los laboratorios de alto nivel de complejidad, que es obviamente el laboratorio que tiene más recursos para invertir en herramientas de calidad analítica, herramientas de calidad preanalítica, pero esa no es la realidad para todos, ¿no? Entonces, aquí el laboratorio que sea, ¿cierto?, debe definir criterios de calidad preanalítica. Uno de esos criterios de calidad preanalítica es que el laboratorio debería tener una tabla, como la que les vamos a compartir, y donde esté la estabilidad y las condiciones de almacenamiento, en las condiciones de estabilidad de esas magnitudes que se van a cuantificar en la muestra del paciente, porque muchas veces eso no se da, ¿cierto? No se da, y entonces cuando así tengo una fase analítica perfecta, pues ahí ya no había nada que medir, ¿cierto? Si a usted le van a decir que le van a medir la PTH y la muestra se esperan 10 días para cuantificarla porque el laboratorio no la cuantifica, sino que la tiene que remitir a un laboratorio de referencia, y en ese laboratorio de referencia llegó y este no era el día de procesamiento, sino que les tocó esperar 7 días, pues cuando usted va a procesar, hacer la medición de PTH, pues ahí ya no hay nada, ¿cierto? Así la fase analítica sea perfecta, así su control de calidad interno y externo le indique que el sistema de medición está funcionando muy bien. Para la medición de la PTH puede ser perfecto eso, pero ahí ya no había PTH que medir, ¿cierto? O se había deteriorado. Es lo que pasa, por ejemplo, con la glucosa, ¿cierto? Con muchos analitos. Esa es una de los criterios de calidad preanalítica que se debe establecer. ¿Cómo establezco criterios de calidad preanalítico? Tengo que conocer la estabilidad de las magnitudes in vitro. In vivo también, ¿cierto? In vitro también, porque in vivo obviamente tenemos una vida media, ¿cierto? Los glóbulos rojos in vivo tienen una vida media, in vitro pues otra, ¿cierto? In vivo la PTH tiene una vida media, la ACTH pues in vitro no necesariamente es igual. Como toda la medición que yo hago es in vitro,
el laboratorio debería saberse de memoria cuál es la estabilidad de las magnitudes que cuantifica en su laboratorio. Esa parte está aún más virgen que la parte analítica, ¿cierto? Que la calidad analítica. Entonces, en estos límites también, además de definir esos criterios de calidad preanalíticos, debe definir especificaciones de calidad analítica, que aquí lo definimos en términos de límites analíticos de desempeño. O sea, ¿cuál es el límite? Y el límite más que objetivo de calidad analítico. Nosotros eliminamos del vocabulario la palabra objetivo de calidad analítico, que está todavía mucho en la literatura, pero que también muchos autores han dicho, no es un objetivo de calidad, ¿cierto? Analítico, porque es que objetivo suena aquí, yo tengo que llegar a eso. No es una meta analítica, ¿cierto? Porque es que meta me suena a que yo tengo que llegar hasta allá. La palabra es límite, es que de ahí no me puedo pasar, pero entre más lejos esté de ese límite, mucho mejor. Cuando yo utilizo la palabra meta analítica, me suena como que a que entre más cerca esté de la meta, mejor, pero no es así, ¿cierto? Es un límite, o sea, entre más lejos esté del límite, mejor es mi desempeño. Entonces aquí la palabra es límite analítico, ¿tú me ayudas así por acá? Límite analítico de desempeño o requisito metrológico, ¿sí? Aquí obviamente este documento está, todo este libro está muy influenciado por el doctor Javier Fuentes, porque él ha sido mi tutor durante mucho tiempo y él obviamente, quienes lo conocen saben que él sabe mucho de metrología. Y él sabe metrología porque él dice que el laboratorio realmente todos los principios de metrología se deben aplicar en el laboratorio clínico, porque un laboratorio clínico, él dice, es un laboratorio de metrología porque lo que se hace es medir y es real. Un altísimo porcentaje de lo que hacemos en el laboratorio es medir. Medimos la cantidad de glucosa, la cantidad de creatinina, la cantidad de TSH, la cantidad de... Medimos tiempos y cantidades. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, si en el laboratorio clínico un altísimo porcentaje de lo que hacemos es mediciones, pues deben aplicar los principios metrológicos, y por eso el vocabulario internacional de metrología es obviamente absolutamente inherente, debería ser absolutamente inherente al quehacer del laboratorio clínico. Ok, entonces yo tengo que definir el límite analítico o el requisito metrológico para cada uno de los mensurandos, ¿cierto? De los mensurandos. Para nosotros no es tan común usar la palabra mensurando porque usamos más la palabra analito. Usamos más la palabra analito, a veces magnitud, prueba. La palabra adecuada es mensurando, ¿cierto? A mí no me gustaba mucho la palabra, es la verdad. Mensurando me sonaba como a menso. Yo no sé si en Venezuela es lo mismo menso que acá, como tonto, ¿cierto? Sí. A mí me sonaba como a menso. Yo le decía al doctor, pero a mí no me gusta esa palabra, ¿cierto? Pero él decía, pero no es cuestión de que te guste o no, Aida, ¿cierto? 6 o 8 organizaciones se pusieron de acuerdo para sacar el vocabulario internacional de metrología. La IFCC, la INPAC, ISO. Entonces me decía, ¿tú quién eres para decir que no? ¿Cierto? O sea, si todos estos se pusieron de acuerdo, nosotros nos adherimos, o haz otra propuesta que vaya en contra de estas organizaciones, ¿no? Pues no. De pronto nosotros en el laboratorio clínico no lo usamos mucho porque nosotros, por lo menos aquí, en las universidades en Colombia, que forman los profesionales del laboratorio clínico, no hay una cátedra de metrología. Aquí no, en la carrera no se enseña metrología. Entonces, como no se enseña metrología, el profesional sale sin saber vocabulario, siquiera vocabulario, ¿no? No vamos a decir que sepa metrología, sino siquiera vocabulario. Bueno, entonces, el mesurando o el parámetro que se cuantifica debe tener un límite. O sea, si yo voy a medir la cantidad de magnesio que hay en suelo, esa medición de magnesio, yo me puedo equivocar en esa medición. ¿Cuánto? 5%, 10%, 3%, no importa si me equivoco el 100%, dice uno, pues sí, claro que tiene que importar, ¿cierto? Determinar cuánto es que me puedo equivocar, a eso es a lo que me refiero con límite analítico de desempeño. Entonces yo tengo que determinar, ¿y cómo lo determino? De acuerdo a la influencia de ese error de medición
en el fin diagnóstico. Si yo digo, es que si el resultado de la medición es 100 y yo reporto 110, no cambia la utilidad diagnóstica, la conducta clínica a seguir, digo, es tolerable. Pero si es 100 y yo reporto 110 y ya cambia la conducta clínica a seguir, quiere decir que ese no es un límite de medición, un límite de error aceptable, porque va a cambiar la conducta clínica a seguir y entonces no va a servir para lo que es requerido, para su fin último. Entonces, el límite analítico de desempeño debería estar correlacionado con el impacto que tenga el error de medición en la utilidad clínica de esa medición. Ahora, en la fase posanalítica, también el laboratorio debería definir especificaciones de calidad en oportunidad, ¿cierto? ¿Qué pasa si me sale una medición que yo digo, esto compromete la vida del paciente? Yo me quedo y digo, ay, si se lo reporto en 8 días, no, tengo que tener unos parámetros para decir cuál es el tiempo de oportunidad de aviso de la respuesta, qué voy a hacer en esto, ¿sí? ¿Cómo lo correlaciono? Hoy en día, aquí se está poniendo muy de moda todo lo que se llama validación automática, ¿cierto? Que es autoverificación, ya algunos laboratorios lo tienen, muchos están trabajando en eso, y es que obviamente yo no vea la medición de la magnitud, sino que vea la muestra del paciente y que lo correlacione con otras mediciones. Pero este T3 sí correlaciona con este resultado de TSH, o esto me indica que esto completamente es un disparate. Entonces, en términos de límites, en términos de la fase posanalítica, pues ahí sí que estamos más en pañales. Pero el laboratorio no solamente debe definir límites analíticos, sino límites preanalíticos y límites posanalíticos de desempeño. Aunque hay laboratorios, ¿cierto?, acá, que procesan materiales de control de calidad en su rutina diaria, esto puede ser un insuficiente para garantizar confiabilidad en los resultados de las mediciones, ya que muchos continúan haciendo control de calidad estadístico con un enfoque solamente estadístico, direccionado a que el punto de control esté dentro de más o menos 2 desviaciones estándar, enfocado en controlar la estabilidad de los procedimientos, pero aún desconociendo si los resultados de las mediciones que entregan son o no clínicamente útiles. Nosotros aquí hacemos una propuesta, y es que el enfoque, ¿cierto?, del control de calidad no debe estar direccionado porque si el punto entró o no entró, o sea, no es un enfoque estadístico, sino que tiene que ser un enfoque de la utilidad clínica del resultado de la medición, ¿no? Ok, no basta con procesar materiales de control de calidad. Muchos laboratorios procesan materiales de control de calidad, pero pueden desperdiciar la plática del material, la plática de los reactivos, el tiempo del profesional, porque no hacen nada con eso, ¿cierto? La oportunidad de análisis de las mediciones es una lucha eterna con los laboratorios, es una lucha eterna, no es tan fácil, yo lo entiendo, ¿cierto? Porque obviamente cuando un laboratorio cuantifica 400 magnitudes y en el área de química una sola persona, como sucede en muchos de nuestros laboratorios, tiene que validar las mediciones de 80 pruebas y tiene que procesar 5.000 muestras, pues obviamente a qué horas analiza y piensa. Es por eso que realmente el laboratorio de hoy y obviamente el del futuro requiere cada vez más herramientas, no solamente conceptuales y estadísticas, sino informáticas, que le permitan agilidad en el análisis de los resultados. Entonces, sí, hay muchos laboratorios que procesan, ¿cierto?, pero ni miran, ¿cierto? Procesan los materiales y los miran a fin del mes, ¿cierto?, o lo miran después de que han reportado los 5.000 pacientes, los 1.000 pacientes, los 2.000 pacientes. Si yo corro los materiales de control de calidad, el deber ser es que yo analizo los resultados de esas mediciones de los materiales de control de calidad antes de que procese siquiera una muestra de un paciente, ¿cierto? No tiene sentido que yo corra, mande los controles, los pacientes, y al otro día mire a ver qué fue lo que me dio el control del día anterior. Eso así no tiene sentido. Así, como diría aquí Andrés López, deje así. ¿No conocen a Andrés López? Sí. Deje así, o sea, así, ¿para qué? Para este curso, para empezar este curso es importante que reflexionemos y respondamos algunas preguntas. ¿Cómo nos será página 2? Entonces vamos a leer estas preguntas. A ver, Eliana, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Sí,
¿Conoce usted cuáles son los errores analíticos totales máximos permitidos para cada mesurando en su laboratorio? Entonces, acá uno tendría que preguntar, ¿usted sabe cuál es el error máximo permitido para glucosa, creatinina? O sea, nosotros lo tenemos que saber. De pronto no de memoria, pero tenemos que tener la referencia. Una referencia, pues pueden ser estas tablas de límites analíticos de desempeño que están en la página 363. Esa puede ser una referencia. Sigamos. O si es usted un representante de la manufactura, ¿conoce usted cuáles son los errores analíticos totales por los que las pruebas salen de fábrica? ¿Conoce usted cuál es la imprecisión máxima permitida para cada mensurando en su laboratorio? ¿O conoce usted cuál es la imprecisión con la que salen las pruebas de la fábrica en las diferentes concentraciones? ¿Conoce usted cuál es la inexactitud máxima permitida para cada mensurando en su laboratorio? Los procedimientos y protocolos de control de calidad que utiliza en el laboratorio se han definido basados en la calidad analítica deseada y el desempeño para cada mensurando. Utiliza los mismos procedimientos de control de calidad para todos los mensurandos en su laboratorio. Utiliza usted aún como regla para rechazar una corrida la 1-2S, es decir, si el punto de control de calidad está por fuera de más o menos 2 desviaciones estándar, usted rechaza la corrida. Si respondió no a las 4 primeras preguntas y sí a la pregunta 5 y 6, seguramente encontrará útil este curso. Y al final de este cambiará el no por el sí y el sí por el no en su respuesta. Ok, entonces la mayoría de los laboratorios todavía no saben cuál es el límite de error de medición que puede aceptar en sus mediciones, ¿sí? Uno se sabe unas, tampoco es que uno se las vaya a saber todas de memoria, pero perfecto, yo digo que todos los laboratorios deberían tener una tabla similar a esta, ¿sí? Todos los laboratorios deberían tener una tabla similar a esta. No tengo ningún problema que ustedes las fotocopien en Venezuela y se la lleven a todos los laboratorios. Lo único que les pido es que no le quiten el quit, ¿cierto? Porque las encontramos en un laboratorio con la marca de otra compañía, ¿cierto? Yo decía, pero son las nuestras, entonces le pusieron aquí el nombre, le pusieron ahí, le pegaron el nombre de la otra compañía y yo digo, no, pues por derechos de autor, ¿cierto? O sea, si las hemos trabajado y las hemos mejorado, entonces por lo menos reconozca la autoría, ¿sí? Entonces yo digo que entre nosotros mismos, ¿cierto? O sea, nosotros no lo hemos logrado. Tenemos estas tablas en todos los laboratorios que nosotros atendemos, todavía no lo hemos logrado, las tenemos en algunos, ¿cierto? Hicimos nosotros un esfuerzo porque las sacamos por áreas, que no las incluimos acá, pero las podemos, en el material anterior están, Lady las tiene. Entonces, aquí están generales, ¿no? Aquí están todas las magnitudes, ¿no? Pero hicimos otras que sacamos solamente las magnitudes del área de química, del área de inmunología, del área de hematología, porque aquí están revueltas, están en orden alfabético, acá, ¿cierto? Entonces hicimos otra que la sacamos por área. Acá en esta están con dos constantes, con 1.65 y con 2.33, porque hacerlo con 1.96 sería muy largo. Pero tenemos otras que están con 1.96 y con 2.33. La constante Z obviamente impacta en el error de medición y pues ahora cuando nos metamos en el capítulo 2 vamos a ver cuál es el impacto de la constante Z. Mónica se lo sabe muy bien porque ella redactó esa parte. El impacto de la constante Z en el error de medición y en el cálculo de la métrica sigma. Entonces, si definitivamente usted todavía no conoce el límite analítico de desempeño, si estas preguntas respondió así, de la 1 a la 4 respondió que no, pues se va a encontrar útil este curso, ¿sí? Ok, entonces después de que el laboratorio define el resultado de una medición, después de que el laboratorio defina cuándo el resultado de una medición es clínicamente aceptable, es decir, que define el límite analítico de desempeño, y qué características de desempeño debe tener el resultado de la medición producida en su laboratorio para garantizar la utilidad clínica, debe determinar qué herramientas va a utilizar
para alcanzar y mantener bajo control el desempeño deseado. Entonces yo determino cuál es el límite aceptable de desempeño. Haciendo un símil, por ejemplo, con una organización, yo digo, acá en Quick, nosotros acá somos 66 personas, hay unas expectativas de desempeño. Igual entonces uno con el colesterol tiene una expectativa de desempeño analítico del colesterol, dice, pues la imprecisión puede ser esto, el resultado puede subir, puede bajar, ¿sí? El sesgo puede ser hasta tanto. Uno tiene una expectativa del desempeño, de la magnitud, de la medición, ¿cierto? El sistema de medición, ya sea colesterol o FSH o glóbulos rojos, uno tiene una expectativa. Igual, por ejemplo, una organización, entonces yo digo, en Quick hay una expectativa de desempeño del especialista de producto, hay de desempeño del ingeniero, y hay unos límites, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, que la persona falte al trabajo, pero pues que falte de pronto una cosa esporádica, ¿cierto? Pero si al mes falta 7 veces, uno dice, no, o sea, ya superó el límite de sus ausencias, ¿cierto? Ya está más por fuera que adentro, no se puede contar con esa persona. Si es una persona que llega tarde, entonces uno dice, pues sí, está bien que llega tarde si eso no impacta tanto realmente el desempeño, pero si empieza sus llegadas tardes a afectar el desempeño, dice, no, pero pongamos los límites, ¿cierto? Realmente uno no es tan dado a racionalizar los límites, pero sería interesante hacerlo. En el laboratorio clínico uno tiene que declarar los límites y los tiene que poner por escrito. Entonces yo tengo que decir, límite preanalítico, digo, ¿sabe qué? La muestra de hemoglobina A1C es estable 7 días entre 2 y 8 grados Celsius. Si la muestra, cuando yo la voy a procesar, veo fecha de la toma de la muestra, hace 10 días, pues yo superó el límite de estabilidad de la magnitud que vamos a cuantificar. O sea, no deberíamos procesar, no debería entrar a la fase analítica porque obviamente el resultado ya no va a ser clínicamente útil, así la fase analítica esté perfecta. Entonces uno debe declarar cuáles son los límites de desempeño, preanalíticos, analíticos. Igual uno debería hacer una declaración, ¿cierto? Y uno al marido debería ponerle límites, ¿cierto? Y declararlos, mire, o sea, puedes llegar tarde tantas veces, ¿cierto? Puedes llegar, puedes no llegar, ¿cuántas veces? 0. El límite es 0. Pero el error total. Exacto. El límite es 0, ¿cierto? Uno debería establecer límites. Con los hijos, a veces uno no lo explicita, entonces, pero sería interesante, ¿cierto? Explicitar, o sea, puedes perder tantos logros. Aquí se eliminaron las calificaciones como tal desde hace un tiempo en el sistema educativo colombiano, entonces los chicos ahora pierden son logros, entonces puedes perder tantos logros, o pueden haber tantas quejas del colegio, o pueden haber tantas faltas a que no recojas tu ropa. Uno debería establecerle límites también a los hijos, a todos, ¿cierto? Porque a veces cuando no se establecen límites tampoco se sabe, ¿cierto? Y entonces, como no me estableció límites, pues entonces pues yo puedo aquí perder lo que quiera, llegar a la hora que quiera, ¿cierto? No, deben establecerse límites. Los límites son interesantes, ¿no? A veces uno no establece límites en los gastos, por ejemplo. Entonces uno gasta y gasta y gasta, y entonces cuando existen las tarjetas de crédito, y los bancos siempre les interesa que uno tenga tarjetas de crédito, ¿no? Entonces uno gasta y gasta sin límite, ¿cierto? Uno debería establecer un límite. Si yo me gano $1000, pues ¿cómo me voy a gastar 1200, ¿cierto? Ni siquiera me puedo ganar 1000 porque entonces, ¿sí? No me puedo gastar 1000 porque entonces, ¿qué me queda para mis necesidades básicas, ¿no? Uno debería establecer límites, o sea, fijar límites es absolutamente sano. Y para hacer control de calidad, yo tengo que fijar límites. Yo no puedo hacer control de calidad sin fijar límites, porque entonces, ¿qué controlo? Tiene que haber una expectativa de desempeño, y esa expectativa de desempeño yo la defino como límite, ¿sí? Entonces, ¿qué controlo? Si yo controlo el ingreso de los empleados de una organización, pues, ¿y a qué horas que tienen que llegar, cierto? Tienen que llegar a las 8.
tienen que llegar a las 7, o no importa la hora que lleguen, ¿cierto? Puede ser un criterio. Lo importante es que generen este nivel de productividad. Pero, obviamente, en los colegios, por ejemplo, sí hay límites. En las universidades, o sea, puede llegar hasta un cuarto de hora después cierran la puerta. O sea, hay que establecer límites. En el laboratorio es lo mismo. Usted tiene que establecer y declarar los límites, tanto de la estabilidad de las magnitudes, para saber si realmente vale la pena que usted se gaste el tiempo y los reactivos para hacer la cuantificación de esa magnitud, o si ya realmente el límite preanalítico está sobrepasado y la medición no va a ser de utilidad clínica. Ahora, entonces, después de que yo defino límites, pero ahí yo les quiero invitar a que ustedes resalten y escriban en sus materiales, o sea, esa parte de definir límites es fundamental. La parte de definir límites es fundamental. Yo tengo que definir límites, porque si no, el control de calidad va a ser muy complicado. Entonces, después de que yo fijo límites, entonces yo digo, bueno, ya sé qué es lo que quiero y ahora cómo controlo que realmente lo que yo quiero se esté cumpliendo o que no sobrepasemos ese límite. Entonces yo digo, pues sí, realmente, si aquí el horario de ingreso es a las 8 de la mañana, entonces yo cómo voy a determinar si se está cumpliendo o no con esas expectativas de hora de ingreso del personal. Entonces yo tengo que decir de alguna forma, ¿cierto? Que cuando lleguen registren en un cuadro a qué hora llegaron, que haya un reloj con huella. Alguna forma tengo que establecer para controlar que no se superen esos límites establecidos. Y aquí es donde a mí me encanta la herramienta del sistema de gestión de calidad de Six Sigma, porque Six Sigma tiene una fase muy importante que es el control. Eso es la diferencia del TQM, el Total Quality Management, porque el TQM es el ciclo PHBA, que no tiene fase de control, pero controlar se ha demostrado que funciona, y controlar realmente contribuye a la mejora continua. Cuando uno no controla a los hijos, ni el marido, ¿cierto? O sea, yo tenía una presentación que decía como el caballo blanco, como esa canción ranchera, como el caballo blanco le suelte la rienda, ¿cierto? Entonces, cuando uno le suelta la rienda a los hijos, al marido, pues se pueden desbocar. Si usted no le fija límites al desempeño de las pruebas en el laboratorio, se pueden desbocar y usted ni siquiera se da cuenta. Puede ser que usted cuente con suerte y que se mantengan dentro de unos parámetros de utilidad clínica, pero si usted no tiene control de esos desempeños, usted no puede garantizar la utilidad clínica de estos resultados y siempre será una incógnita. Entonces usted tiene que trabajar porque realmente se establezcan herramientas de control. ¿De control de qué? ¿Qué controlamos? ¿Qué es lo que controlamos? Cuando uno habla de control de calidad, ¿y qué es lo que controlamos? Pues controlamos que el desempeño no se salga de los límites establecidos. Eso es lo que uno controla. Eso es lo que uno controla. Y para establecer ese control, uno ahí es donde requiere herramientas estadísticas, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a controlar yo que las magnitudes que yo cuantifico en un sistema de medición en un laboratorio clínico no se salgan de esos límites? Porque lo observé, porque observo y ahí el bioanalista, el bacteriólogo y converse, como que parece que estuviera haciendo las cosas bien. No, yo tengo que hacer un control estadístico, ¿cierto? La herramienta es aquí en este caso, es un control estadístico. Y para ese control yo requiero herramientas estadísticas como desviación estándar, coeficiente de variación, incertidumbre de medición, raíz media cuadrática, o sea, necesito herramientas estadísticas. ¿Yo puedo hacer control de calidad analítica sin herramientas estadísticas? No. Es claro, no. A los bioanalistas y a los bacteriólogos, como se llama la profesión aquí en Colombia, no les gustan mucho las matemáticas. Entonces, yo estudié esto porque no me gustaban las matemáticas y ahora entonces me tocan las matemáticas otra vez, ¿no? No se puede, o sea, no se puede hacer control de calidad analítico sin herramientas estadísticas, se requiere. Ok, ahora, a mí me gusta una herramienta que es Six Sigma. Six Sigma, y les pido aquí que agreguemos algo acá. Six Sigma y la métrica Sigma.
a mí me encanta la herramienta de 6 sigma y la métrica sigma, porque esa permite, sí, la escribimos, 6 sigma, 6 sigma y la métrica sigma. ¿Por qué? Porque esas herramientas permiten integrar otras herramientas, tanto conceptuales como estadísticas, y me permiten visualizar fácilmente el porcentaje de ahorro que yo tengo con respecto al límite. Una de las cosas que a mí me encanta de 6 sigma es que si yo digo, si el límite es la pared, ¿cierto? Entonces yo digo, si yo estoy, el equivalente es que si mi límite es la pared y yo estoy pegada aquí a la pared y mi constante Z es 1,96, yo soy 1,96 sigma. Pero si yo estoy alejada de ese límite, ya soy 2,3 sigma. Si estoy más alejada del límite, soy 3 sigma. Y entre más alejada esté del límite, mi métrica sigma va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea la distancia que tengo con el límite analítico que yo he fijado, mayor es la métrica sigma y por ende mejor el desempeño. Entonces, es imposible, ¿cierto?, que uno se sepa cuál es el error analítico máximo permitido para 400 magnitudes que se cuantifican en el laboratorio, ni siquiera las de un área, 80, eso es mucho, ¿cierto? Entonces, la métrica sigma me permite a mí decir cómo está el desempeño de las pruebas en el área de química. Entonces yo digo, tengo de 80 pruebas 60 con una métrica sigma superior a 4, entonces yo me da una idea, ¿cierto?, de que está bien, pero me dice, pero tengo 3 que están por debajo de 2 sigma, entonces yo ya sé que en esas tengo algunas dificultades de desempeño, pero porque es imposible que uno se pueda saber los errores de medición de todas las pruebas. Entonces a mí me gusta mucho la métrica sigma porque me reúne muchísimas cosas, me reúne, me consolida muchos conceptos y muchas herramientas estadísticas. Ok, entonces, como vamos a ver, la métrica sigma y los gráficos de sigmometrías me permiten a mí visualizar 30, 40, 100 pruebas de varias áreas en el laboratorio clínico o en varios laboratorios clínicos, como sucede, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia tenemos muchos laboratorios, muchas instituciones que tienen varios laboratorios clínicos. Entonces el paciente igual puede ir al laboratorio clínico de Chapinero o al laboratorio clínico de Kennedy. Entonces la idea es que cuando una institución tiene varios laboratorios, las mediciones sean similares, que no resulte que el paciente, si va a Chapinero, está enfermo y si va a Kennedy está bien, ¿cierto? Tiene que haber una homogeneidad en los resultados de las mediciones. Ok, planear, implementar y evaluar programas de control y gestión de calidad. Control y gestión, y yo aquí quiero que recalquemos gestión, porque un pecado que cometemos a veces en el laboratorio clínico es que controlamos pero no gestionamos. Entonces uno controla, y controló, sí, ¿y qué le dio? Pues que estaba por fuera de los límites. ¿Y qué hizo? Nada, o sea, no gestionó, ¿cierto? No gestionó. Si yo controlo pero no gestiono, eso no conduce a la mejora continua. Y nosotros tenemos que recordar que una de las características fundamentales de cualquier sistema de gestión de calidad, llámese ISO 9001, llámese 6 sigma, llámese Lean, una de las características fundamentales de un sistema de gestión de calidad es la mejora continua. Si usted no gestiona, así usted controle, no va a mejorar. Si usted controla los hijos, ¿cierto?, y denle la cantaleta y la cantaleta y la cantaleta, pero cuando se da cuenta que están sobrepasando los límites, usted no hace nada, ¿cierto?, no van a mejorar. Usted se dio cuenta que perdió 5 materias o 5 logros en el colegio. Sí, usted lo controló, ¿cierto? Sí, ya. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, permiso para salir, televisión hasta tarde, regalos. Usted no hizo nada, ¿cierto? No incrementó las jornadas de estudio, la ayuda, no le explico. Si usted no hizo nada ante ese resultado del control, pues eso no va a mejorar. El control por sí solo no genera mejoramiento. Es una parte, ¿cierto? La medición es importante. Pero si ahora, después de que usted mide, no hace nada, no gestiona, pues eso no genera mejoramiento. Ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos en los laboratorios clínicos, que se mide, se controla, pero ni siquiera se analiza,
¿cierto? Se analiza en forma inoportuna, un mes después, mes y medio después, cuando van a revisar, recibir una visita, ¿cierto? Eso se deja archivado y como nunca ni siquiera se analizó, pues mucho menos se generó gestión y no se hicieron ni acciones correctivas ni mucho menos acciones de mejora. Ese es uno de los grandes pecados que nosotros tenemos en el laboratorio clínico, que muchas veces se controla pero no se gestiona. Por eso aquí en esta introducción yo fui muy enfática en colocar y gestión, ¿cierto? Es que el control sin gestión no contribuye al mejoramiento. Ok, entonces, planear, implementar y evaluar programas de gestión de calidad en el laboratorio clínico es necesario. Es no solo necesario, sino además justificable, tanto por razones éticas como financieras. La calidad cuesta, pero cuesta mucho más que la no calidad. Eso sí, también bajémonos de esa nube de que bueno, bonito y barato. Aquí había unos almacenes que se llamaban los 3 elefantes en Colombia. Bueno, bonito y barato, no, eso no vale tanto, eso no. O sea, la calidad cuesta, es verdad, o sea, el laboratorio no puede pensar que la calidad no cuesta. Así el laboratorio quiera disminuir costos, pues no, la calidad sí cuesta, ¿no? Realmente controlar cuesta, porque tiene que invertir en recurso humano, tiene que invertir en materiales, tiene que invertir en tiempo de análisis, tiene que invertir en muchas cosas, ¿cierto? Entonces sí tiene un costo. Ok, vámonos entonces a la página 3. Entonces, aquí para terminar la introducción, hablamos de que los laboratorios clínicos tienen varias opciones metodológicas para implementar programas de control de calidad. Aquí yo le agregaría para implementar programas de control y gestión de calidad. Introduzcámosle acá esto que todavía está faltando de programas de control y gestión de calidad. Y yo los invitaría a que nosotros cuando hablemos con los laboratorios pensemos sí en control de calidad, porque es que el laboratorio tiene un resultado, control de calidad, control de calidad, control de calidad, ¿cierto? Pero yo quisiera que cambiáramos eso por control y gestión, ¿cierto? Haga algo, ¿sí? Usted se da cuenta de que la prueba empieza a tener un sesgo, ¿cierto? Que hoy le digo un poquito por abajo, al otro día otro poquito, y no hace nada, ¿cierto? O sea, ¿para qué controla? Si usted controla y cuando se da cuenta que se está saliendo del límite y no hace nada, pues mejor muera engañado, ¿cierto? O sea, ¿para qué decirse? Si no va a hacer nada, cuando sus herramientas de control le indiquen que usted se está saliendo de los límites establecidos, pues ni para qué controla. Control sin gestión no tiene sentido. ¿Para qué gasta la plata y el tiempo en eso? Yo quisiera que nosotros empezáramos a posicionar en la mente de los laboratorios control y gestión de calidad. Control y gestión. Porque es que sí, ese es un pecado que tienen los laboratorios, no gestionan, ¿cierto? Piensan entonces compran los materiales, ¿cierto? Para nada, ¿cierto? Para verlos un mes después y después entonces tienen un problema y entonces pensaron que porque controlaban, entonces eso mágicamente iba a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, los proveedores también tendríamos que ser muy claros en esos laboratorios. Si usted compra estos materiales, pero no porque usted los compre, ¿cierto? Y los procesos, usted ya va a tener un laboratorio con resultados de mediciones de calidad. No, usted tiene que comprar, pero si usted no gestiona, por mejores que sean los materiales, eso no le genera mejora automática, ¿no? Usted tiene que gestionar, algo tiene que hacer, ¿no? Ok, entonces tienen varias opciones para implementar programas de control y gestión de calidad. La literatura científica ha presentado diferentes estrategias y conceptos. Conviene que el laboratorio se actualice conceptualmente para poder decidir cuál es la más adecuada. Y aquí yo quisiera agregarle como cuáles, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas herramientas? El laboratorio, por ejemplo, es muy difícil que acepte que hay mucho más que gráficas de Levi-Jennings, ¿cierto? O sea, las gráficas de Levi-Jennings son obsoletas, son cosas del pasado. ¿Cuándo fue que se crearon las gráficas de Levi-Jennings? 1920, ¿cierto? Por Levi-Jennings y que venían de Chewar como 20 años atrás. 1920 y estamos en el 2013. Van a ser 100 años, ¿cierto? Va a ser un siglo, ¿cierto? O sea, va a ser un siglo, sí, imagínense eso. Y hay laboratorios que piensan que es lo único que hay.
no quieren salirse de las gráficas de Levi-James un siglo después, ¿cierto? Un siglo después no quieren usar otra herramienta. ¿Cómo va a ser? O sea, pensemos nosotros que en el laboratorio clínico viéramos el sistema de medición de hematología, vamos a ver, desde hace un siglo, pues no había sistema, ¿cierto? Era uno. Igual que los sistemas de medición en el laboratorio clínico han evolucionado, pues las herramientas de calidad, ¿cierto? De control y gestión de calidad también han evolucionado. ¿Cómo va a ser que los laboratorios sigan haciendo solamente gráficas de Levi-James? No puede ser. Ya no hay ningún canal descubierto. ¿Hay unos que qué? Llegan descubiertos después de 100 años, ahorita es que existe que está acá. Existen un siglo después de eso, imagínense, ¿cierto? Sí, entonces acá, como cuáles, ¿cierto? Claro, las gráficas de Levi-James de hace un siglo, ¿cierto? De hace casi un siglo podríamos anotar acá, las gráficas de Levi-James de hace casi un siglo. Pero miren, el concepto de error total se estableció en 1970, o sea, hace 43 años, pero el concepto de error total de la medición todavía no es conocido en muchos laboratorios, ¿no? Hay muchos laboratorios que 43 años después de que se estableció el concepto todavía no lo conocen. Claro, yo entiendo por qué, o sea, la culpa siempre yo digo es de la universidad, porque la universidad le cuesta renovar sus programas, ¿no? Sus pensum, que es lo que tienen que saber los profesionales y se quedan como muy anclados a veces, ¿no? Entonces, el concepto de error total de 1970, hace 43 años. Después vinieron los conceptos, por ejemplo, de límites analíticos cuando nace CLIA en el 88, en 1988, no, 98, 2008, hace 25 años, más o menos. Yo pienso que los primeros conceptos de límites analíticos se empezaron por ahí, como por CLIA hace 25 años, ¿sí? Hace 25 años. Y después empiezan a ver como los límites analíticos de variabilidad biológica hace más o menos unos 15 años empezaron a aparecer en la literatura. Pero cada vez hay más herramientas. 6 sigma y sigmometría analítica nace más o menos como en el 2001. El doctor Carl Garber, que fue uno de los pioneros de las aplicaciones de sigmometría en el laboratorio clínico, hizo sus primeras publicaciones más o menos alrededor de 2001, hace más o menos 12 años, ¿sí? Pero hoy en día hablamos de herramientas de Lean, LEAN, ¿cierto? Lean, que no hay tanto en la literatura, pero que ya más o menos hay aplicaciones. Y hoy en día hablamos de Lean 6 Sigma, LSS, ¿sí? Entonces no puede uno pensar que no hay más, ¿cierto? Que lo único que existe es lo que se creó hace un siglo. No, el laboratorio y sobre todo el profesional del laboratorio tiene la obligación de actualizarse. Si la universidad no se lo dio, tiene que buscarlo por otra parte, ¿sí? Tiene que buscarlo por otra parte. Ok, bienvenidos entonces a la era del mejoramiento continuo de la calidad en el laboratorio clínico. Entonces, esa es la introducción como herramienta de sensibilización de qué es y para qué tiene sentido todas las herramientas que nosotros vamos a aprender en este curso. ¿Inquietudes hasta acá? Una sola cosita que no tiene que ver directamente en el tema, pero sí, si lo pudiésemos revisar después. ¿Tiene alguna duda con el concepto del Lean, de mensurable? Si aplica a todas las magnitudes que nosotros, me recuerdo una discusión que una vez tuve con Adriana del PT y PTT, en realidad no es un hábito, o sea, es un parámetro. Medimos al final, ¿cierto? Una serie de sí, un tiempo, ¿no? Sí. Y no sé si se aplica ahí mensurando ese. No, por eso ahí dice mensurando y o parámetro, ¿cierto? Entonces el mensurando, sí hablamos de que es una cantidad física, pero en el caso de coagulación, los tiempos, ¿sí? Estos tiempos son parámetros. ¿Y en el BIM sale parámetro? No recuerdo, pero lo podemos mirar ahorita. Porque hay algunas cosas que como que no aplican mucho en el BIM y en el laboratorio. Pero la mayoría sí. Sí. Todo eso que empezó, yo recuerdo, en el 2003 con esto del concepto de incertidumbre de la medición,
que lo metió, hizo 15.189 y después empezó a decir, ¿cómo se calcula eso? Y se empezó a utilizar esta norma ISO del cálculo de la incertidumbre de la medición, que es absolutamente no aplicable al laboratorio, pues se daba porque todo ese vocabulario de metrología y los conceptos de metrología estaban muy diseñados y muy pensados para laboratorios de mediciones físicas, ¿cierto? Electricidad, luz, más de mecánica que a laboratorios clínicos, pero realmente ya hay escritos aplicables al laboratorio clínico. Igual en un PT, ¿cierto? Se puede calcular la incertidumbre de la medición de estos tiempos, ¿no? O sea, de estos parámetros, ¿no? Ok, entonces vamos a ir al capítulo 1, donde vamos a hablar de errores en el laboratorio clínico. En esta gráfica que tenemos acá, en la portada, que vamos a ver, vemos acá, ¿cierto?, representadas las 5 fases de las que habla la literatura actual del laboratorio clínico. Muchos cuando estudiamos, ¿cierto?, nos hablarían de que había 3 fases en el laboratorio clínico, o sea, la preanalítica, la analítica y la postanalítica. La literatura actual habla de que no son 3, sino que son 5 las fases en el laboratorio clínico, y entonces aquí algunas me están mencionando, ¿cierto? Toda esta parte que involucran sistemas de medición hace referencia a la fase analítica cuando se genera un resultado, a la fase posanalítica cuando se hace la toma de la muestra, la fase preanalítica, pero antes que eso, ¿cierto?, hay una fase preanalítica que acá, preanalítica, que es cuando el médico ordena la medición de una magnitud, o acá cuando el médico interpreta el resultado de una medición. También pueden haber errores en la post-analítica y en la pre-analítica, porque a veces el médico, el clínico, ordena lo que no tenía que ordenar, ¿cierto?, para determinar como una ayuda de diagnóstico y dice, pero es que eso no era lo que tenía que ordenar, o a veces lo interpreta en forma equivocada. Entonces también se pueden dar errores en esa fase post-analítica. Vamos a la página 5 y vamos a hacer la lectura de esta parte que nos muestra cuál es el impacto en el cuidado del paciente de los errores en los valores medios en los laboratorios clínicos. Nosotros tenemos que pensar, una cosa que tenemos que tener clara es que el error existe, ¿cierto? Que el error es humano, ¿cierto? Pero no solamente humano, sino que el error en los sistemas de medición existe, ¿sí? Ahora, esos errores tienen unos límites antes de que afecten las conductas clínicas a seguir con los pacientes. Pero cuando no se controlan esos tamaños de esos errores, esa frecuencia de esos errores, pues terminan afectando obviamente a los pacientes, ¿no? Entonces, en esta primera parte hemos hecho una recopilación sacada de varios documentos que han documentado y cuál es el impacto que tienen los pacientes los errores. Ok, una de las unidades más importantes en el sector salud, particularmente en los hospitales, es sin duda en el laboratorio clínico. O sea, ¿qué médico puede hacer hoy en día, por lo menos en Colombia no, un diagnóstico sin apoyo del laboratorio clínico? Muy difícil. Los médicos se apoyan absolutamente en los resultados del laboratorio clínico. Se determina si el paciente se queda hospitalizado, si no se queda hospitalizado, no en el 100% de los casos, pero sí en un alto porcentaje de los casos. Los medicamentos, la conducta clínica a seguir, la frecuencia de tratamiento, muchas cosas se definen por el laboratorio clínico. Ahora, obviamente, aún para médicos muy experimentados, estos resultados de estas mediciones son relevantes en el diagnóstico y en el tratamiento. Actualmente los laboratorios clínicos incluyen entre el 60 y 70% de todas las decisiones clínicas que se toman sobre un paciente. Algunos médicos que hemos encuestado y con los que hemos conversado dicen en algunos sistemas de salud puede influir en un 90% el resultado que emite un laboratorio clínico, porque a veces nosotros acá tenemos un sistema de salud en donde existen, ya ahorita van a desaparecer unas instituciones que se llaman entidades prestadoras de salud, las EPS. Entonces los médicos tienen unos tiempos para ver a los pacientes, entonces 10 minutos, 15 minutos, tienen que ver un paciente, 6 pacientes, 7 o 8 pacientes en una hora, depende de la institución.
Entonces, a veces los médicos dicen es que el viernes el paciente no se alcanza ni a desvestir, ¿cierto? O sea, no se puede pensar en que voy a hacer un examen físico y que voy a tomar decisiones, sino que en muchas de las consultas se basan completamente en la lectura de los exámenes, en la interpretación de los exámenes del laboratorio, ¿no? Entonces, esto que está en la literatura, entre 60 y 70%, en algunas realidades puede ser que incluyan hasta un 90% de los resultados que emite el laboratorio clínico en ese diagnóstico o tratamiento, incluyendo la medicación, el seguimiento de la hospitalización. Sin embargo, en algunos sistemas de salud en los que los médicos invierten entre 10 y 5 minutos, que es lo que les estoy mencionando, ese porcentaje puede ser aún mayor. Ante este panorama, ante este panorama, cobra una alta relevancia establecer sistemas de control y gestión de calidad que permitan no solo controlar los errores en las diferentes fases del laboratorio clínico, sino también realizar las gestiones necesarias para disminuir cada vez más los errores que tengan el mayor impacto. Acá se me olvidó mencionarlo para que lo pongan ahí en la última parte de la introducción. Hay una herramienta que es las herramientas de gerencia del riesgo, que están, la CLSI el año pasado sacó varios documentos de risk management aplicado al laboratorio clínico. Las herramientas de gerencia del riesgo también fueron utilizadas más como muchas herramientas que usamos en el laboratorio clínico, nacieron en la industria. Risk management con todo lo que es el FMA, ¿cierto? que son el impacto de los errores, y el RPN, que es el número prioritario de riesgo, que es Risk Priority Number, ¿cierto? El Fault Tree, todas estas herramientas que han sido muy utilizadas en la industria. Ahora la CLSI sacó más o menos unos 4 documentos que habla de cómo aplicar la gerencia del riesgo en el laboratorio clínico. Esta es otra herramienta que es aplicable al laboratorio clínico para controlar esos errores que no queremos que impacten los diagnósticos y los tratamientos con los pacientes, ¿no? Entonces, volviendo aquí a la página 5, hablamos de que el laboratorio tiene que tener herramientas de gestión, ¿cierto? De herramientas de gestión que le permitan controlar esos errores en las diferentes fases y realizar las gestiones para disminuir esos errores y mirar cuál es el impacto de cada error. El Risk Management es una herramienta que este libro y este curso no tiene nada de Risk Management. Hemos hecho unos talleres aparte de Risk Management y estamos en el desarrollo y una implementación de 3 herramientas en la fase preanalítica de un laboratorio, que es Six Sigma, Lean y Risk Management, en una matriz que Darío está desarrollando, ¿cierto?, para poder integrar las 3 herramientas. Y si en el laboratorio se producen estos errores, pero no todos los errores tienen el mismo impacto. El impacto de un error se determina por el RPN, que es el número prioritario de riesgo, y la idea es que esa escala es de 1 a 1000. Si entre mayor sea el número, mayor es el impacto que tiene el error. Entonces, si tiene 1000 de RPN, quiere decir que hay que actuar rápidamente sobre ese error porque va a tener un impacto muy grande en el paciente. Si hay errores con un RPN de 10, entonces, ¿por cuáles debería empezar uno? Porque errores siempre van a haber. O sea, nosotros no podemos eliminar el error de la vida. ¿Sí? Eso no es tan fácil de aceptar. O sea, yo tengo que reconocer que a mí personalmente entender si decía, o sea, ¿cómo eliminar los errores? No, los errores no se pueden eliminar, tenemos que convivir con los errores, ¿cierto? Entonces, yo tengo un colega que René dice, soy humano, ¿cierto? Me equivoqué, cometo errores, soy humano, pues sí, ¿cierto? Entonces, en uno de los documentos que les voy a compartir acá, uno de otros dice, sí, errar es humano, pero también es de humanos corregir, ¿cierto? Y generar herramientas para no volver a cometer los errores. Tenemos que ser conscientes de que errar sí es humano, ¿cierto? Y no solamente humanos, sino que también los sistemas automatizados generan errores en las mediciones. Pero también es de humanos generar mejores condiciones y trabajar por mejora continua y disminución continua de esos errores. Entonces,
aquí hay que determinar muy bien cuál es el tamaño del error y el impacto del error que va a generar. O sea, si yo tengo un error en la medición de la glucosa y tengo un error en la medición de la troponina I, yo tengo que mirar a ver sobre cuál empiezo a trabajar primero, ¿cierto? Dependiendo del RPN que tenga. Esta es otra herramienta. Ahora acá, el concepto expresado en latín primum non nocere, que significa primero no dañar, no siempre es aplicable a la atención de los pacientes, en la atención al paciente. Los errores cometidos con pacientes en procedimientos clínicos o con sus muestras en los laboratorios clínicos son reales en el reporte del INDACON en el año 2000, 1999-2000. To err is human, Building a Safer Health System. Mostró, entre otros, que cada año en Estados Unidos ocurrían en ese momento entre 44.000 y 98.000 muertes prevenibles. El reporte revela que durante la década del 90 murieron más personas por errores médicos que por HIV o por cáncer de seno. Impactante, ¿no? Los errores médicos en los servicios de salud desafortunadamente son frecuentes y en ocasiones tienen gran impacto en la vida de los pacientes. Algunos de esos casos han sido documentados y puestos a disposición del documento Incidencia de eventos adversos y negligencia en pacientes hospitalizados, resultados de un estudio de práctica médica de Harvard. Nos habla de dos grandes estudios, uno realizado en Colorado y otro en Utah y el otro en Nueva York, donde se encontraron eventos adversos en el 2,9 y 3,7% de las hospitalizaciones respectivamente. En los hospitales de Colorado y Utah, 6,6% de los acontecimientos adversos condujeron a la muerte, en comparación con el 13,6% en Nueva York. En ambos estudios, más de la mitad de estos eventos adversos se dieron como resultados de errores médicos y pudieron haber sido evitados. Este tipo de equivocaciones médicas tienen una gran responsabilidad en los sobrecostos de las hospitalizaciones, el prestigio de las instituciones y sus profesionales, los tiempos mal invertidos del personal médico y, lo que es más importante, la calidad de vida de sus pacientes y sus familias. En el laboratorio clínico estas equivocaciones también se ven reflejadas, según lo reportado en el documento Errores Humanos construyendo un sistema de salud más seguro, que indica que los errores también generan costos en términos de oportunidad, de dinero gastado innecesariamente en la repetición de pruebas diagnósticas que podría ser empleado en otros fines, y pérdidas no económicas como la falta de confianza por parte de los pacientes, mayores tiempos de hospitalización, discapacidades, malestares y profesionales del área frustrados al no ser capaces de brindar la mejor atención posible. Entre los servicios de salud, los laboratorios clínicos son particularmente importantes porque los médicos toman decisiones en la mayoría de los casos de acuerdo con los resultados de las mediciones reportadas por los laboratorios clínicos, y aunque no hay abundancia de estudios que reportan la frecuencia e incidencia de errores que ocurren en los laboratorios clínicos, en los últimos años diferentes autores han publicado trabajos sobre los hallazgos de errores en los laboratorios en las diferentes fases. Hay errores que se pueden generar en el laboratorio, intralaboratorio, en las diferentes fases que incluyen desde recibir el paciente o su muestra hasta generar el resultado de la medición solicitada. También hay errores que pueden ocurrir extralaboratorio, antes de que el paciente o la muestra lleguen al laboratorio o después de que se ha emitido el resultado. Por ello, hoy en día algunos autores contemplan 5 fases en el laboratorio clínico. Entonces aquí este esquema, que es un esquema de Coscún, que es un autor que recomiendo y que está en la bibliografía, en el número 2, Abdurrahman Coscún, ¿cierto? Six Sigma as a Quality Management Tool, ¿cierto? Este autor es un autor crítico. Este libro está gratis en internet, en esa página web www.sirius.com, se puede descargar completamente gratis. Es un material muy curioso. Es Coscún, que es el autor de este libro, plantea este diagrama que yo se lo compré, ¿cierto? Entonces él dice
En el ciclo del laboratorio clínico hay una parte que solamente tiene que ver con el laboratorio clínico, que es esta parte. ¿Cuál es? La fase analítica y la postanalítica. Esa solo tiene que ver con el laboratorio clínico. Ahora, hay otra parte en donde el área médica y el laboratorio clínico intervienen, y es la fase preanalítica, porque aquí depende que el médico le diga al paciente: mire, la preparación para la toma de esta muestra debe ser esta, y el laboratorio obviamente también influye acá. Hay una parte solamente médica, y acá está determinada, es cuando el laboratorio ordena, cuando el médico ordena la prueba, ahí el laboratorio clínico no interviene. Y cuando el médico interpreta el resultado de la medición, esa parte solamente es del área médica. Coscún divide estas 5 fases en estas 3 áreas: laboratorio clínico, área médica más laboratorio clínico y área médica solamente. Y en las 5 fases hay errores, en las 5 fases se pueden producir errores. La idea es que el laboratorio desarrolle mecanismos para controlar los errores que ocurren en todas las 5 fases. A veces somos tímidos con los errores acá, pero Coscún dice: el laboratorio primero tiene que controlar las fases en las cuales es amo y señor, para después empezar a apoyar a los médicos en que no se cometan esos errores en las fases en las cuales solamente ellos intervienen, y en las fases en las que intervienen conjuntamente. Ok, vámonos a la página 7, por favor. ¿Me ayudas, Francia? Los profesionales del laboratorio clínico deberíamos entender que la responsabilidad del laboratorio no se inicia cuando el paciente o su muestra llega al laboratorio, sino que adicional a controlar las fases intralaboratorio, debemos empezar a orientar a los médicos acerca de cuáles son las características y tipo de mediciones que el laboratorio puede realizar para contribuir al diagnóstico o seguimiento a un paciente, y que la responsabilidad tampoco debería terminar al entregar el informe de resultados de la medición, sino que deberíamos contribuir a una adecuada interpretación de los valores médicos. Esta responsabilidad requiere un completo control del proceso que involucre a otros profesionales en la cadena de calidad, tales como enfermeras, médicos, etc. Muchas veces el impacto de los errores en el laboratorio clínico no son medidos ni en costos ni en impacto sobre la calidad